3. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, diga justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, diga justicia de Dios por la fe. Buscame Romanos 11, 1, Luciano, y luego nos sentamos. Y vamos a leer también Habacuc, capítulo 2, versículo 4. No, Habacuc 2, 4, tomame. Habacuc 2, 4. Dame la versión Reina Valera, por favor. Que es más. Y aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece más. El justo, diga el justo, por la fe vivirá. Amén. Diga, por la fe vivirá. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Pedimos espíritu de revelación, entendimiento y sabiduría. Y que la palabra pueda llegar al corazón y pueda tocar y pueda hablarnos y pueda enseñarnos, Señor, a vivir en justicia y en fe en el nombre de Jesús. Amén. Recibo su asiento. Quiero, hay un, por ahí con la tablet no veo bien. Dice esta palabra, dice, el justo por su fe vivirá. Amén. Hay dos palabras importantes ahí. Si no siempre hablamos de la fe, diga la fe. Todos saben lo que es la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces hablamos de la fe, pero hay una palabra antes, que es la palabra justo, justicia. Justicia y fe van de la mano. Amén. Justicia y fe van de la mano. ¿Sí? Entonces, la Biblia me dice que Abraham era un hombre justo. ¿Sí? Era un hombre justo y su justicia y fue un hombre de fe también. O sea, la Biblia también me habla que, hablando de la fe, que la fe sin obras es muerta. Que quiere decir que yo tengo mucha fe, pero no activo, no obro de acuerdo a esa fe. O sea, esa fe no sirve, no es buena. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esta palabra dice que justo por la fe vivirá. ¿Sí? También la palabra me dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que se me revela que yo soy justo, se me revela una forma correcta de estar delante de Dios y de vivir para Dios por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Y eso también me lleva a tener más fe. Algunos me están diciendo, no entiendo. O sea, la fe, dice justo por la fe, o sea que la fe es algo que va en aumento. Y a medida que nuestra fe va en aumento, mi forma de hacer justicia, mi vida justa, mi vida de vivir una vida justa va creciendo. Vamos cambiando, vamos siendo cada día mejores en cuanto a la manera justa de vivir. ¿Estamos de ahí? Ahora voy a decir lo que es justicia. ¿Amén? Entonces esta palabra dice que el justo por la fe vivirá, o sea que el justo vivirá no por lo que ve. Decirle, no vas a vivir por lo que ves, vas a vivir por fe. ¿Cómo es esto? ¿Amén? La fe te va a hacer ver. Porque hay gente que quiere ver primero. O sea, la fe tuya y la fe mía me va a dar la posibilidad de ver lo que yo quiero. O sea, ninguna persona que no tenga fe va a poder ver en Dios aquello que necesita, que realmente está pidiendo. ¿Estamos ahí? Entonces, no andamos, dice la Biblia, por vista, sino por fe, porque tampoco andamos por sentimiento, como yo siempre digo. La fe no tiene que ver con un sentimiento, la fe tiene que ver con una convicción. ¿Sí? Es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, no tiene que ver que si hoy yo me encuentro medio bajoneado, me levanté el domingo medio bajoneado y ya mi fe flaquea. La fe no tiene que ver con sentimientos. No es como vos estés de ánimo. La fe tiene que ver con convicciones, diga convicciones. Yo estoy convencido de algo. Y por más que, o sea, estoy convencido que voy a tener eso, que voy a lograr eso, y por más que mi ánimo, mi estado de ánimo no esté bien, yo sigo convencido. Estoy seguro de lo que voy a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia también dice que hay un mundo invisible que es más real, ¿sí?, que el visible. Un mundo invisible, espiritual, que es más real que el mundo que vos ves. Algunos dicen, ¿cómo es esto? ¿Sí? Hebreos 11, 3, quiero que vaya. Hebreos 11, 3. A ver si no me... ¿Sí? Dice, por la fe,
fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que no se veía era primero. Cuando Dios crea el mundo, dice, por la palabra, de lo que no se veía, se empezó a ver lo que usted ve, la tierra, de lo que no se veía. O sea, lo que no se ve, quiere decir lo espiritual, es primero. No se me está entendiendo. Lo espiritual es primero. Si por la palabra se fue constituido, si el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dios dijo y fue algo. Dios habló, sean los cielos, sea la tierra, y fueron. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Entonces, el mundo invisible es mucho más real, muchas veces, de lo que vos y nosotros podemos ver o imaginar. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, tenemos los hijos de fe. ¿Cuántos hijos de fe hay acá? Tiene que vivir muchas veces y siempre por algo que no ve. ¿Cómo es esto? Vivir en fe significa vivir algo que no vemos, pero que en un momento se va a manifestar. ¿Amén? Muchas veces la fe tiene que ver algo que o los demás no pueden ver, pero vos dentro tuyo tenés la convicción de que eso lo vas a tener, lo vas a lograr. Eso es fe. ¿Sí? Ver más allá de lo natural. ¿Vamos ahí? Entonces, de fe hemos hablado mucho. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que vivir por fe en estos tiempos? Dice, porque justo hablando de los últimos tiempos, por la fe vivirá. Porque los tiempos son difíciles. ¿Sí? Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. La maldad es tan grande la maldad que es necesaria la fe. Porque una persona que pierde su fe en Dios y pierde la fe aún en las personas, en la gente, es tan grande la maldad que no se puede vivir sin fe. Es tan grande lo que está pasando, tan complicado el sistema, tan complicado el mundo, que si una persona que no tiene fe está complicada, está mal. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, y también, ¿por qué nosotros tenemos que vivir por fe? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Le estoy diciendo por qué usted tiene que tener fe. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Porque dice, porque el que se acerca a Dios, ¿cuándo se han acercado a Dios? ¿Sí? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, por la fe. O sea, nadie se va a acercar a Dios que no es por la fe. Usted no puede verlo a Dios como vemos a Micola acá. O sea, no lo puede, es por la fe. Usted tiene que ver a Dios. ¿Amén? Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que agrada a Dios no son tus habilidades, no son tu talento, no es tu dinero, lo que agrada a Dios es tu fe. Como yo siempre digo, la moneda para comprar en el reino es la fe. Usted va a adquirir y va a lograr cosas cuando usted aumente su fe. Es la moneda del reino. ¿Amén? ¿Cuánta gente de fe hay acá? Y algunos pueden decir, yo lo he escuchado muchas veces a eso, de hablar que tengo que vivir por fe, ¿sí? ¿Agrada a Dios decir la verdad siempre? ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Le agrada a Dios que usted ore? Sí. ¿Le agrada a Dios que usted viva en integridad? Sí. Pero lo que más le agrada a Dios es su fe. Es que usted tenga fe. ¿Amén? Fe. Pero va de la mano, ¿sí? Va de la mano la fe con su justicia. Diga justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios es estar parado. Cuando uno está justo delante de Dios, es que uno está bien parado correctamente, en una posición correcta delante de Dios. ¿Amén? Justo, diga justo. La justicia hace nuestra fe operativa. La justicia hace que nuestra fe funcione. A ver cómo es esto. Por ejemplo, usted tiene un auto nuevo. ¿Sí? Usted lo puede tener ahí, al auto. ¡Wow! Un auto hermoso. Pero si usted no tiene la llave para hacerlo andar, ¿qué va a pasar? No le va a funcionar. Hay gente que puede tener toda la fe, es decir, yo tengo fe, pero no tiene la llave, no tiene la justicia, no vive en justicia, no entiende justicia para que esa fe le funcione. ¿Me está siguiendo? O sea, es como tener un auto y no tener la llave. Yo puedo decir, tengo mucha fe, pero no estoy en justicia delante de Dios. Por eso es necesario estar en justicia, diga justicia. Justificado por Dios. ¿Amén? Entonces, primero se es justo. Porque dice, el justo por la fe vivirá. Primero se es justo y después vivimos por fe. ¿Me está siguiendo? ¿Qué significa justo? Desde el punto de vista legal, es uno que ha sido declarado sin falta. Declarado sin falta. Un justo es alguien que ha sido declarado justo sin falta. ¿Amén? Y la Biblia me dice que en el momento que usted acepta a Cristo,
El día que aceptó a Cristo, cuando aceptó a Cristo en su corazón. ¿Sí? Dice que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y nos declaró justos por la fe. Todo aquel que cree en Cristo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en Cristo? Ha sido declarado justo delante de Dios por la fe. Alguien que no tiene nada de que ser acusado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando porque hay gente que nunca lo escuchó. Declarado sin falta. O sea, fuiste en el momento que aceptaste a Cristo, creíste en Cristo, lo recibiste en tu corazón, fuiste declarado justo, sin falta, delante de Dios. ¿Amén? Un justo. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, lo primordial que una persona tiene que hacer para vivir por fe es que primero aceptar a Cristo y ser justificado. Estar en justicia, en una posición correcta con Dios, hacer las paces con Dios. ¿Todos aceptaron a Cristo acá? Sí, ¿amén? Todos hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, de ahí empezamos a vivir una vida de fe. Entonces hay gente que dice tener fe afuera, pero no tiene a Cristo en su corazón, no ha sido justificado, no ha sido declarado justo, si no acepta a Cristo. Hay gente que quiere hacer muchas obras, muchas cosas buenas, y está bien, y tiene buenas intenciones, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no ha sido justificado, puesto correctamente delante de Dios, las obras no salvan a nadie, si no cree en Cristo. ¿Me está siguiendo? Ahora, la Biblia también dice que la fe sin obra es muerta. Una vez que yo he sido justificado, se me ha sido declarado justo, yo tengo que empezar a vivir en justicia, a hacer obras de justicia, porque ya he sido justificado. Es como que yo soy albañil y no trabajo de albañil. ¿Me explico? Lo que tengo sido justificado, tengo que declarar y expresar esas obras de justicia. ¿Me está siguiendo? Estoy tratando de hacerlo resumido. ¿Amén? Entonces el justo por la fe vivirá. La justicia es algo que quiere decir progresivo, diga progresivo. Fuiste declarado justo. Ahora vos vas a aprender a vivir en justicia correctamente delante de Dios de a poco. A medida que va creciendo tu justicia, va creciendo tu fe. Y al revés, a medida que crece tu fe, va creciendo tu obra de justicia. ¿Me está siguiendo? No esperes que una persona que venga por primera vez a la iglesia, aunque Cristo lo declara justo delante de Dios, no esperes que empiece a hacer todo correcto desde el primer día. ¿Cuántos piensan eso? Porque la gente que está allá afuera dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucha gente pecadora, hay mucha gente que hace cosas malas. Y más vale si somos todos, o no, pecadores en recuperación. Hemos sido declarando justos en una posición correcta delante de Dios, pero estamos aprendiendo a vivir en fe y aprendiendo a vivir en obras de justicia, a ser justos cada día más. ¿Me estás siguiendo? O sea, hoy sos un poquito más práctico en practicar la justicia de Dios que ayer o que la semana pasada, porque vas aprendiendo a hacer obras de justicia. ¿Cuántos dicen amén? A vivir una fe correcta. ¿Me estás siguiendo? Entonces, justo es estar a cuentas con Dios. ¿Cuántos están a cuentas con Dios? ¿Sí? Dios nos declaró justo, como ya le dije, por tanto, desde ahí en adelante vamos a vivir, ¿sí?, en una posición de justicia y en una vida de justicia. Primera de Juan 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios ahora? En el momento que vos aceptaste a Cristo, sos hijo de Dios. Por tanto, tenés que vivir como hijo de Dios. Si Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos. ¿Me estás siguiendo? Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escúcheme eso. Dice, y aún somos hijos de Dios, pero aún todavía no se ha manifestado todo, dice otra versión, lo que vas a llegar a ser. O sea, sos hijo, pero no has manifestado aquí en la tierra todo eso que se te dio por ser hijo de Dios. Lo vas a aprender a manifestar como hijo. ¿Me estás siguiendo? Diga, estoy aprendiendo. Por eso decirle que tenía a tu lado todavía tengo errores. Así, por eso todavía tengo errores. No esperes que sea perfecto. Sí debo cada día ser mejor. ¿Amén? Entonces, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, en nuestra vida, porque Cristo debe ser manifestado, cada vez que nosotros aprendemos y vivimos por fe y hacemos obra de justicia, manifestamos a Cristo a través de nuestro. ¿Sí? Él se va a manifestar. ¿Cómo se va a manifestar Dios? A través de tu vida. ¿Cómo se va a manifestar Dios a tu familia? A través de tu vida y tu forma de vivir, tu cambio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Algunos dicen eso de cuando Cristo se manifieste, venga en gloria, sí, está hablando de eso, pero también está hablando que cada día nosotros manifestamos a Cristo y cada día nos parecemos más a Él. No tengo tiempo para entender ahí, pero sigamos. 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Amén? Seguimos, 4, rápido. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que comete pecado infringe la ley, está en falta delante de Dios. ¿Sí? Ahora, y sabéis que Él apareció
¿Quién? Cristo. Dice Cristo, decirle. ¿Apareció para qué? Para quitar nuestros pecados. Todos cometemos errores, ¿o no? Pero dice que el Cristo apareció para quitar tu pecado, el pecado de la humanidad. Todo aquel que crea en Él y lo reciba como Salvador y acepte ese perdón, Cristo apareció para deshacer el pecado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y no hay pecado en Él. 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿cuánto permanece en Cristo? No peca. Y algunos dicen, pero si yo sigo cometiendo errores, sigo pecando. Seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo pecados. ¿Por qué? El que permanece en Él, dice, no peca. ¿Sí? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, ¿qué quiere decir? Habla de una práctica de pecado constante. La persona que conoce a Cristo, que recibe la justicia de Dios, sabe que Dios lo perdonó, que Dios lo hizo justo, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz fue justo delante de Dios, empieza a vivir una vida de justicia, empieza a alejarse del pecado. ¿Me está siguiendo? Empieza a vivir una vida diferente. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Fíjense lo que dice, el que hace justicia, obras de justicia, ahora voy a hablar de eso, el que hace obras de justicia es justo como Cristo es justo. ¿Amén? Entonces se entiende que nosotros hemos sido justificados y empezamos a practicar obras de justicia, a hacer una vida, llevar una vida justa delante de Dios. Por eso dice la Biblia, el que antes robaba no robe más, el que antes mentía no mienta más. O sea, ¿entienden? Empezamos a llevar una vida justa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces dice, y el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. ¿Y cómo si Cristo nos libró del pecado? Dice el que practica, el que hace del pecado una práctica constante, sin temor, que lo hace constantemente. ¿Amén? Sabiendo lo que hace. Dice es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos han sido justificados por Dios, sido perdonados por Dios? Y ya no pecan como antes pecaban. Amén. Amén. Sí cometemos errores, pero vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, perdóname, limpiame. Perdóname, me equivoqué. Pero está hablando de una práctica constante, haciéndolo a sabiendas. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese que habla de una práctica. Cuando vamos a la palabra práctica, habla de una práctica constante, algo repetitivo, algo ya una maña. Habla de algo constante. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta, no me conteste. ¿A cuánto le cuesta pecar ahora? Antes vos te daba lo mismo. ¿O no? Te daba lo mismo si hacías lo más, si agarrabas y le hacías mal a alguien, te daba lo mismo porque no tenías temor de Dios. Pero hoy te cuesta pecar. De que llegaste a Cristo, decís, yo ya antes de ofender a alguien lo pienso, ¿me cuesta pecar? ¿Te cuesta o no te cuesta? Porque hay algo dentro tuyo que te dice, vos fuiste limpiado de eso, vos no tenés que hacerlo. No porque el apóstol te lo dice, no porque el líder te lo dice, porque no, porque el Cristo que está en tu vida, o sea, te dice ya, te cuesta pecar. ¿A cuánto le cuesta pecar? Si no le cuesta pecar, es que todavía usted necesita a Cristo en su corazón. El que tiene a Cristo en su corazón, ahí hay una, como siempre digo, una alerta que te dice cuando vas a cometer un pecado, que dice, cuidado. ¿Le pasa o no le pasa? Bueno, estás en buen camino entonces. ¿Amén? ¿Sí? Entonces dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Influencia. Diga influencia. Manifestación es influencia. ¿Sí? Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ¿cómo manifestamos nosotros influencia? A través de obras de justicia. Dice, y los hijos del diablo también se manifiestan. ¿En qué se diferencian los hijos del diablo y los de Dios? En que unos hacen justicia, viven justicia y los otros no. Esa es la diferencia. Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo yo me voy a manifestar? A través de la fe. ¿Cómo yo voy a influenciar? A través de mi fe y a través de mis obras de justicia. Que son por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 12, ¿se terminó? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano, justas. Wow. ¿Sabe por qué lo mata? ¿Por qué los homicidios? ¿Por qué eso? Por la injusticia. Porque las obras son malas. ¿Amén? Habla de un cambio, habla de obras de justicia. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Entonces diga justicia. Voy a tratar de dejar bien claro esto. ¿Amén? Entonces, justicia es una posición correcta delante de Dios. Una persona no puede creer en el área donde está a cuentas con Dios. Lo repito, cuando hablamos de justicia es estar a cuentas con Dios, hacer las cuentas con Dios. Hay áreas de nuestra vida que por ahí no están en justicia, que no estamos practicando justicia. Entonces, en esa área te va a costar creer, te va a costar usar tu fe.
Si vos no estás correcto en un área que vos sabés que no estás bien delante de Dios, que vos tenés que agarrar y ir a la presencia de Dios y decir, Señor, esta área de mi vida me está costando, en esa área te va a costar creer y ejercer fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estás siguiendo? Entonces, el área que vos no estás entregándole a Dios, en esa área no vas a poder ejercer fe. Hay gente que viene a la iglesia y dice, yo le creo a Dios por milagros, pero no le creo a Dios por finanzas, porque no quiere. Entonces puede que vea milagros, vea sanidad en su cuerpo, que Dios lo use, pero sus finanzas no se las entrega nunca a Dios. No le cree a Dios en las finanzas. No cree que Dios lo pueda prosperar. Y no se arregla nunca delante de Dios y hace de su finanza un desastre. Entonces no está correctamente delante de Dios, no está administrando bien su finanza, entonces en esa área le va a costar creer. Y usted lo va a ver que siempre va a estar en miseria, que siempre va a estar con deudas porque le cuesta creer en esa área. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante ordenar cada área de nuestra vida por la palabra. ¿Me está siguiendo? Entonces, Dios dice que todo lo que crea será hecho. ¿O no? Si vos crees, dice la palabra, te será hecho. Ahora, si hay injusticia en nuestra vida en esa área, no espere respuestas. Si hay un área que nosotros estamos en injusticia, estamos incorrectamente delante de Dios, no esperemos que Dios se manifieste en esa área. ¿Me está siguiendo? Porque hay injusticia y la injusticia no opera, Dios no opera en injusticia, por eso nos declaró justos. Y por eso espera que nosotros, una vez que fuimos declarados justos, esa esencia que fue declarada de justicia en nuestra vida la podamos manifestar. Podamos hacer obras de justicia. Tener fe, pero sin obras es muerta. Decir yo tengo fe, pero no vivo esa vida de fe, no vivo esa vida que Cristo me manda a vivir. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿por qué hay problemas, por ejemplo, matrimoniales? ¿Sí? ¿Por qué hay problemas matrimoniales? Porque la Biblia dice, ¿sí? 1 Pedro 3, versículo creo que es 17 o 7, dice, maridos, vivid sabiamente con sus mujeres, para que vuestras oraciones, dice, no tengan ¿qué? Estorbo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un problema matrimonial, hay algo que está injusto, yo estoy cometiendo injusticia con mi esposa, o al revés, mi esposa conmigo, esas oraciones no llegan, hay algo que me priva la fe. No puedo operar en fe. Dice, no vas a poder orar y tu oración no pasa el cielo raso. Si vos estás mal con tu esposa, si estás haciendo actos de injusticia o de injusticia con tu esposa o con tu esposo. Fíjese qué tremendo. ¿Amén? Entonces la justicia va de la mano de la fe. Para que la fe te funcione tiene que haber justicia. Por eso Cristo primero lo que hizo es declararnos justos, para que después vivamos por fe. ¿Me está siguiendo? ¿Está entendiendo o no? ¿Sí? Entonces, es importante, ¿sí? Vivir en justicia, digan justicia. La ley de la justicia hace que la fe opere en tu vida. El enemigo sabe cuando usted no está caminando en justicia, en un área. El diablo sabe. Jesucristo en un momento dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él decía que Cristo como era Dios, pero como hombre caminó en justicia rectamente en esta tierra. Y pudo decir, el diablo no tiene nada en mí, no puede tocarme. No tiene nada en mí. O sea, yo camino en justicia. ¿Amén? Entonces el enemigo sabe cuando una persona no camina en justicia. De repente alguien va a orar por su familia, por sus hijos. ¿Cuánto oran por sus hijos? Quiere orar por algo a Dios y de repente el enemigo está esperando, pero no, si ayer maltrató a la esposa. Y te acusa delante de Dios. Si ayer maltrató, no está en justicia. No está caminando en justicia en esa área. En cada uno sabe el área. Entonces tu oración, o sea, tu fe no puede operar. ¿Me está siguiendo? Entonces es importante caminar en justicia, hacer obra de justicia. Estar correcto delante de Dios. ¿Sí? Por eso muchas veces las palabras nuestras, la oración nuestra no tiene esa sustancia de la fe. Hay gente que ora por muchas cosas y no pasa nada. ¿Le ha pasado a alguno? ¿O ha visto a alguien? Y vos decís, ¿qué pasa? Y a otro de repente empieza a ordenarse, empieza a caminar en justicia y las oraciones son respondidas. O sea, es importante que nosotros empecemos a vivir en fe, pero caminar en justicia. La fe te hace caminar en justicia. Diga una fe inteligente, como yo siempre digo. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Entonces, los injustos, dijo Cristo, viven como le da la gana. Por eso Cristo dijo en Mateo 6:33, fíjese esto, busquen primeramente el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Cristo lo dejó claro. Dice, ustedes lo que tienen que hacer es buscar primeramente el reino, que Dios gobierne su vida, su corazón, su mente y su justicia.
Y todo lo demás, comida, casa, auto, todo va a ser añadido. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo primero? El reino, que Dios gobierne mi vida y estar en justicia, la justicia del reino, caminar correctamente delante de Dios. Y cuando yo empiezo a caminar, a ordenar mis pasos en justicia, todo lo demás es añadido. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos preocupamos por todo lo demás y no por estar correctamente delante de Dios. Por eso dice primeramente el reino, primeramente estar bien con Dios, hacer las paces con Dios, tratar de estar bien en todas las áreas con Dios y todo lo demás es añadido. Pero la gente quiere venir a la iglesia y que le prospere todo, le vaya bien todo, pero no quiere caminar bien con Dios. ¿O no? Y acá no, eso en otro lado, acá no. ¿Amén? Y mucha gente se frustra porque dice, Dios no me dio, Dios no me respondió, Dios no hizo esto en mi vida. ¿Pero por qué? Porque Dios dice, busque primeramente el reino, primeramente la justicia. ¿Amén? Diga, primeramente la justicia. Caminar bien delante de Dios, estar bien parado delante de Dios. ¿Sí? Buscar primero estar a cuentas con Dios. La gente, casi siempre que llega a Dios, llega por una necesidad, ¿o no? Llega porque necesita algo. Y quizás muchas veces el medio que usa para atraerlo, pero lo que Dios quiere es que se pongan a cuentas con Él. Que reciban a Cristo, que acepten el sacrificio de Cristo en la cruz, pedamos perdón, nos pongamos a cuenta con Dios, para Él declararnos justos, para después vivir por fe. ¿Amén? Decirle a quien te va, ponete a cuenta con Dios todos los días. Decirle, ponete a cuenta con Dios todos los días, eso es justicia. Revisar tus obras todos los días, revisar lo que haces día a día. ¿Qué haces día a día? ¿Qué es lo que le agrada a Dios y lo que no? Revísese si usted está caminando en justicia para que haya aceleramiento en su respuesta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y todas las cosas, dice, será añadida. Romanos 14, 17. ¿Sí? Quiero que vaya. Fíjese. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es cosas naturales, no es comer, no es beber, no son cosas materiales, sino que, diga, justicia. ¿En qué consiste el reino? ¿En qué consiste la vida del evangelio, la vida de venir a la iglesia si quiere caminar en justicia? En justicia. Después viene todo lo material, después Dios te va a responder en todo lo que quieras. Pero primero camina en justicia. Que seas justo delante de Dios, que camines bien, decirle caminar derechito delante de Dios. Él te ayuda. No es difícil, Él te va a ayudar por la palabra. Te va a decir, y vos le decías, ¿en qué puedo estar fallando? ¿En qué me equivoco? Y Dios te va a ir guiando. Para eso te dejó el Espíritu Santo, para que camines en justicia. ¿Cuánto dicen amén? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diga justicia, paz y gozo. Amén. Entonces, el reino es el gobierno invisible de Dios, que tiene un impacto visible aquí en la tierra. ¿Sí? Hoy usted dice, yo quiero paz, yo quiero gozo. ¿Cuántos conocen a alguien así? Toda la gente dice, yo quiero paz, yo quiero vivir en alegría, yo quiero vivir alegre, yo quiero gozo, yo quiero paz. Todos quieren eso, pero no quieren el reino. Y es imposible que la justicia, que la paz, el gozo venga si no viene el reino, si no hay justicia delante de Dios. Solamente por medio de Dios viene la paz, solamente por medio de Dios viene el gozo. ¿Cuántos dicen amén? De caminar en justicia, amén. Entonces, el gozo, fíjese, Proverbios 21, 15. ¿Cuándo vos tenés gozo? ¿Cuándo vas a tener alegría? ¿Cuántos quieren gozo, alegría? Dice, alegría es para el justo hacer juicio, justicia. ¿Cuándo viene la alegría? Cuando uno hace ¿qué? Justicia. Cuando uno es justo, eso te provoca alegría. Cuando vos decís, hoy caminé con Dios, hoy no metí tanto la pata, voy mejorando, ¿y eso no te produce alegría? Hacer obras de justicia es lo que te da la alegría. El gozo viene por caminar en justicia. La gente quiere el gozo a través de tomarse una copa, a través de dice, bueno, tengo lo material, estoy contento porque tengo más plata en el bolsillo. Eso no es alegría, eso no es gozo. Eso es momentáneo. El gozo viene cuando vos caminás en justicia. Dice, alegría, gozo es para el justo hacer juicio, caminar en obra de justicia. ¿Sabe qué lindo es que es caminar, llegar al día y decir, hoy traté de agradar a Dios? Hoy traté de ser mejor persona. Hoy con la ayuda de Dios no mentí. Hoy con la ayuda de Dios, el que robaba dice, ya no lo hago más. ¿Sabe el gozo que significa eso? ¿Amén? Hoy con la ayuda de Dios ya caminé un día o una semana y he aprendido a caminar sin envidia, sin celo. ¿O no? Wow, eso es el gozo. Eso es lo que te da mayor gozo. ¿Cuántos dicen amén? Pero creemos que el gozo lo dan las cosas materiales.
Y no es así. Den un aplauso a Dios si usted lo cree. ¿Amén? ¿Sí? Diga, gozo. ¿Sí? Entonces, en el reino, escúcheme, para vivir en el reino uno tiene que sacar, diga, la rebeldía. ¿Sí? No hay que ser rebelde. Si no hay paz, escúcheme, dice la Biblia que el producto de la justicia, de vivir en justicia, será la paz. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona está viviendo en justicia? Porque está con paz. Tiene paz en su corazón. Vive en paz. Entonces, cuando veo una persona afligida, que vive complicada, seña que la justicia de Dios no está operando en su vida. No está viviendo en justicia. No está viviendo, hay algo de su vida que está mal, hay algo que tiene que acomodar, hay algo que tenemos que examinarnos, porque si te falta paz, dice, el producto de la justicia será la paz. O sea, la paz viene por cuando hay justicia. Para una nación, cuando hay justicia en una nación, cuando se hace justicia en una nación, eso va a traer paz. Por eso, ore por la nación. Tiene que haber justicia en la nación. Por eso usted va a ver que en este tiempo, en las naciones, empieza a aplicarse la justicia divina a través de líderes, a través de gobernantes. Justicia para que haya paz. Por eso la Biblia nos habla, dice, oren por los gobernantes, para que gobiernen, para que ustedes puedan vivir quieta y reposadamente, en paz. Tenemos que orar. Amén. A nadie le gusta orar por los políticos, ya sé, pero oren. Tenemos que orar para que vivan en justicia, para que haya justicia en la nación. Porque eso trae paz. En una nación donde no hay justicia, donde la justicia hace ojos ciegos, la venda tapada, ahí no hay paz. Tenemos que orar, ¿no? Diga, hay que orar. Pero no me olvide el tema. Entonces, lo contrario a la paz, ¿qué es? La rebeldía, diga rebeldía. Rebeldía. ¿Sí? Isaías 32:17 le dije, el efecto de la justicia será la paz. Entonces, una persona rebelde no puede vivir nunca en paz. ¿Conocen alguno? Rebelde, que no vive en paz. Siempre tiene problemas con alguien. No vive en paz con nadie, no vive en paz consigo mismo. No vive en paz consigo porque es rebelde. La rebeldía es algo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando uno viene a Dios, lo primero que Dios trata es con nuestra rebeldía. ¿Sí? La rebeldía. ¿Amén? ¿Sí? Y ¿cómo se nota una persona que tiene paz, que está caminando en justicia y ha renunciado a su rebeldía? ¿Quieres saberlo? Por su forma de hablar. ¿Quieres ver a un rebelde? Escúchalo hablar. ¿O no? ¿Cómo habla? Dice, Proverbios 31:9. 31:9. Esta madre que da consejo a su hijo. 31:9 dice, abre tu boca, juzga con justicia. Abrí tu boca para juzgar, para hablar justicia. Cuando yo critico a alguien, cuando yo hablo mal de alguien, ¿estoy actuando en justicia? ¿Qué piensa usted? No. Cuando yo critico a alguien, cuando yo hablo mal de alguien, yo no estoy practicando justicia. No estoy practicando justicia. ¿Amén? Cuando yo hablo lo que no tengo que hablar, yo no estoy practicando justicia. Mi boca no está hablando con justicia. Dice, muchas veces en la boca practicamos injusticia. La Biblia me habla de injusticia, de iniquidad, injusticia de labios. Por eso, ¿cómo sabe un rebelde usted? Por lo que habla. Habla mal de uno, habla mal del otro, habla mal del otro, habla mal de todo, habla mal. Y critica todo. Eso es una persona rebelde. No tiene paz con nadie. Porque lo contrario a la paz es la rebeldía, según la Biblia. ¿O no? ¿Sí? Diga, decirle que yo ya dejé la rebeldía atrás. ¿Ah? Ya no soy rebelde, éramos todos rebeldes, ¿o no? ¿Sí? Entonces no tenemos que tolerar nada, nacimos para vencer, nacimos para conquistar, ¿sí? Nacimos para vivir en justicia. Isaías 32:17. Fíjese lo que hace la justicia, cuando una persona vive en justicia. 32:17. Cuando una persona vive por fe pero hace obras de justicia. Dice, ¿y el efecto de la justicia? ¿Qué es? ¿Se lo dije? La paz. Cuando una persona está en justicia, hay paz. Dice, y la labor, dice, el trabajo de la justicia, ¿trae qué? Diga reposo. Reposo y seguridad. Wow. Cuando una persona vive en justicia, tiene reposo, descanso quiere decir. Descanso. Una persona que no vive en justicia, una persona que no entiende justicia, no descansa nunca. ¿Conocen alguno que no descansa nunca, que no para? No estoy hablando tanto de lo físico porque alguien se puede ofender.
Pero hay gente que no para, que no vive tranquilo, no descansa nunca. Si la Biblia me dice que Dios al séptimo día, ¿no?, descansó, reposó de todas sus obras. Tuvo en paz y dijo que Dios, y vio, dice que todo lo que había hecho era perfecto, era bueno, y reposó de sus obras. ¿O no? Hay gente que no descansa, no reposa, vive acelerado y nunca le alcanza, y nunca esto, y siempre quiere más, y siempre, o sea, no, tiene que haber un reposo, tiene que haber un descanso. Dígame, diga justicia. O sea, la labor, el trabajo que hace la justicia en una persona es reposo, ¿sí? Cuando no estás descansando, no estás viviendo en fe. ¿Qué es vivir en fe? Es descansar también. Saber que yo, eso que quiero, lo voy a lograr. Voy a hacer mi trabajo. Voy a trabajar, por supuesto, para lograr eso. Pero descanso en Dios. No me desespero. Porque hay gente que dice, yo tengo mucha fe, pero vive desesperado por alcanzar eso. No, tranquilo. Yo confío en Dios, que Dios me lo va a dar. Trabajo por eso, pero tampoco no me desvelo. Descanso en Dios. ¿O no? ¿Cuánto le ha pasado que quiere muchas cosas y no... Decía, yo quiero lograr esto porque en la iglesia me hablaron que tengo que prosperar. Sí, eso está bien. Pero tranquilo, descanso. Tengo un reposo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Si yo voy a prosperar y voy a tener todo material, pero le voy a robar tiempo a mis hijos, le voy a robar tiempo a mi esposa, tiempo a servir a Dios, eso no me sirve. No estoy descansando. No estoy caminando en justicia, no estoy obrando bien delante de Dios, porque justicia es obrar bien delante de Dios. Hay algo que se me está escapando la tortuga. ¿O no? Hay algo que no está bien. ¿Cuánto tienen descanso? ¿Cuánto, a pesar de que muchas veces tenemos momentos difíciles, deudas que pagar en la semana que viene, seguramente, vos estás tranquilo, estás descansando? Pero el que no descansa, no duerme por las deudas. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Vos crees que eso es de Dios? No. Es como el que está enamorado y quiere tener novia. No descansa, tranquilo, si es para vos. Descansa en Dios. Estos días que era nuestro aniversario de novio con mi esposa, nos acordábamos que fui al pastor y digo, esa es la chica que me gusta. Y el pastor me dice, bueno, ore, querido. Dice, amén. Y yo, no, pero ya oré, ya vengo orando hace tiempo. Y bueno, seguí orando. Estaba desesperado, ¿no? Y agarra y dice, ¿sabe qué me dijo? Dice, tranquilo, tiempo al tiempo, descanse, mi hijo. Dice, descanse, deje que el agua corra. Wow, del par, sabias palabras. O sea, descanso. Muchas veces nos desesperamos por alcanzar algo, por tener algo, y no descansamos. Y descuidamos otras cosas. ¿Me está siguiendo? Diga reposo. La justicia, caminar en justicia te trae reposo, descanso. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Isaías, si yo no vivo una vida justa, ¿cómo voy a transformar y voy a influenciar a otros? Si usted no vive una vida de fe justa, en justicia, haciendo obra de justicia por la fe que usted ya tiene, ¿cómo usted va a influenciar a otro? Vuelvo y repito, le decimos a la gente de afuera que no conoce a Dios, yo tengo mucha fe. ¿Cuánto tiene mucha fe acá? Pero vivimos una vida desordenada. Una vida no de frutos, no de justicia. Porque lo primero es la justicia y después el justo por la fe vivirá. ¿Quién vive por fe? Una persona justa. ¿A quién le funciona fe? A una persona que hace justicia. ¿A quién le funciona la fe? A una persona que hace obras de justicia, que vive correctamente delante de Dios. ¿Me está siguiendo? No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Lo dice la palabra. El justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, Isaías 57:20, quiero que vaya. ¿Cómo vamos a transformar al injusto, a la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo va a influenciar si nosotros no caminamos justicia? A ver si es él. Pero los impíos, el que no conoce a Dios, es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El injusto, el que no tiene, habla de otra vez el injusto, el que no tiene justicia, dice, el que no practica justicia, dice, es como el mar en tempestad, que no está quieto nunca. ¿Lo has visto el mar cuando está en tempestad? Esa es la persona que no practica justicia. Vive así. Intempestuoso todo el tiempo, todo el momento inquieto, todo el momento sin paz, todo el momento sin reposo, todo el momento sin descansar. Es una persona, eso se supone que tiene que ser la gente que no tiene a Cristo en su corazón.
Pero no se supone que nosotros tengamos que vivir de esa manera. ¿Me está siguiendo algo? Porque usted tiene que vivir por fe. Y vuelvo y repito, ¿cuánto tiene fe? Usted me va a decir que sí, que tengo una fe de hierro, una fe terrible. Pero demuéstrelo con sus obras de justicia. Demuéstrelo en su caminar diario. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, el rebelde, como dije anteriormente, vive en una tempestad, no tiene reposo. Vive en una tempestad. Vive como el injusto. No se puede quedar quieto. No lo puedes tener quieto. El rebelde no se queda quieto en una relación estable. El rebelde no se queda quieto en una iglesia estable. El rebelde siempre está yéndose de algún lado. ¿O no seguro? El rebelde le cuesta estar en una relación de pareja, es quieto. No, siempre se va. Rompe relaciones. Es rebelde, hay algo que no lo deja fluir, no lo deja estar. Dígame amén. El rebelde no puede estar en una relación de amistad nunca. Siempre tiene que romper relaciones. Siempre es rebelde. Siempre tiene algo para cuestionar. Es una persona que es inquieta, que no tiene reposo, porque no hay justicia en su vida. Dígame. ¿Me está entendiendo? Ya termino. Entonces, tranquilo que ya termino. Decirle tranquilo que ya termino. Tenemos que practicar justicia. Diga justicia. Amén. Justicia, escúcheme, es darte lo que te mereces. ¿Amén? Justicia es cuando se hace justicia se le da a una persona lo que merece. Ahora, alguien me puede decir, pero nosotros no merecíamos nada. Dice que Cristo por eso nos hizo justos por medio del sacrificio en la cruz, porque nosotros no podíamos, no nos merecíamos entrar a la presencia de Dios. Estábamos todos alejados de Dios. Entonces Cristo vino en la cruz del Calvario, murió, y por el acto que Él hizo a todos los que creemos, los que tengamos fe, nos hizo justos. Fíjese qué privilegio. Ahora después tenemos que caminar en esa justicia. ¿Me siguen? Entonces, justicia es darte lo que te mereces. Hay cosas que están aguantadas en el cielo, puse yo, porque no estamos en justicia. Hemos sido declarados justos por Cristo, pero no caminamos en justicia. Entonces hay cosas que nunca van a descender sobre nuestra vida, que nunca van a venir sobre nosotros, no se van a enfrentar porque no caminamos en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que caminar en justicia. ¿Sí? Eso es justicia. Y otra cosa es misericordia. ¿Sí? ¿Sabe qué es misericordia? ¿Quieres saber? Es no darte lo que te mereces. Gracias a Dios por la misericordia. Este es el contraste. Misericordia es cuando te mereces algo, pero te tiene misericordia y no te dan eso que te mereces por misericordia. Dios muchas veces tiene misericordia, siempre tiene misericordia de nosotros. Ahí está el contraste, porque si no nadie podría. O sea, Dios es tan misericordioso que se tiene que caminar en justicia, pero muchas veces dice sobre el juicio, dice triunfa la misericordia muchas veces. La gracia. Porque si no nadie podría. Pero Dios espera de nosotros que caminemos en justicia para darnos aquello que sí merecemos. Entonces hay cosas que están aguantadas, hay cosas que por ahí no vienen porque no estamos caminando en justicia. ¿Amén? Y no es que Dios sea malo. No es que Dios sea malo. O sea, podemos quedarnos en salvación, como yo siempre digo, salvación, esa fue gratis, eso Dios dice, no merecías la salvación. ¿Alguien la merecía? No. Ninguna persona humana merecía ser salvo, pero Cristo pagó el precio en el cruz del Calvario. Pero de ahí en más, la vida de cristiano, la vida que la tierra tiene que ser por justicia. Por eso dice la fe sin obra de justicia es muerta. O sea, no sirve para nada. No sirve de nada decir que yo tengo fe, pero camino desordenado. No sirve de nada decir que yo tengo fe, pero no abro obra de justicia. Mi boca no habla justicia, mi mente no piensa justicia, no camino correctamente delante de Dios. ¿Me está siguiendo? Vuelvo y repito, no le estoy hablando que usted para alcanzar salvación, para ser salvo usted va a tener que hacer cosas buenas. No. Eso lo cree el catolicismo. Que por obras va a ser salvo. No. Las obras no salvan a nadie. Lo que salva es la fe en Cristo. Pero de ahí en más, yo tengo que caminar en justicia. Por lo que Cristo hizo en mi vida. Por todo lo que te perdonaron. ¿O no? ¿A cuánto le perdonaron muchas cosas? Se supone que si éramos lo peor y fuimos declarados justos, que como quedamos 0 kilómetros de vuelta delante de Dios, se supone que vos tenés que empezar a caminar en justicia,
caminar diferente. Porque dice la Biblia que una vez que Cristo pagó el pecado por nuestra vida, ya no hay más precio que pagar. El que dice, bueno, Cristo dice, yo ya hice todo lo que podía hacer por vos. ¿O no? Cristo en la cruz del Calvario hizo todo lo que podía hacer por usted. Todo. Lo mejor. Ahora se supone que nosotros, con ese regalo tan grande, caminemos en una vida ordenada. ¿Me está siguiendo? Entonces, el producto de la justicia es paz, gozo. ¿Sí? ¿Qué más? Le dije reposo, descanso. Analicémonos. Si no tenemos reposo, si no tenemos descanso, si vivimos de acá para allá como las olas, si vivimos acelerados, ¿no será que hay un área en nuestra vida, no digo todo, que no está en justicia? ¿No será que estamos diciendo que tenemos mucha fe, que vivimos por fe, pero vivimos sin hacer obra de justicia y la gente dice, no, este solamente lo que vive es religión. Este lo que vive solamente va y pasa un tiempo ahí adentro, pero afuera no hace obra de justicia. ¿O no? Ninguno dice amén. ¿Me está siguiendo? De eso se trata, como siempre digo, el Evangelio. La justicia de Dios. Caminar en obra de justicia. No tengo tiempo para... Hay mucho más, ¿sí? Pero, ¿se acuerda que el apóstol Diego estuvo acá y dice, de la justicia se va a encargar de hablar de su apóstol? A ver, él habló de la fe. ¿Se acuerda que habló de la fe? Pero dijo lo otro, y repitió, dice, lo otro se encarga de su apóstol, habla de justicia. Porque para que esa fe que él hablaba, ¿cuánto tuvieron cuando vino el apóstol Diego? Esa fe te funcione, vos tenés que caminar en justicia delante de Dios. Hacer obras de justicia, hacer la parte que, decir la parte que a vos te toca. Parte que a vos te toca. ¿Amén? Entonces, en el área que yo ando medio descarriado, en el área que yo no he ordenado mis pasos, en esa área me va a costar creer. Lo repito, cada uno tome la parte que le corresponde. En el área que yo estoy medio que no he ordenado todavía, ahí me cuesta creer. Y ahí me cuesta usar la fe. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por la palabra? ¿Amén? Un aplauso a Dios. Yo tengo la palabra. ¿Amén? El Cristo por la fe vivirá. Las personas justas viven por fe. Entonces lo que usted tiene que hacer es obra de justicia. ¿Amén? Cuando usted, lo decía a mi esposa acá, cuando usted le da al pobre, usted está haciendo una obra de justicia. ¿O no? ¿Qué pasa si yo digo que soy cristiano y cuando veo al necesitado miro para el otro lado? ¿Estoy haciendo una obra de justicia? No. Y pues si yo tengo mucha fe, como Jesús dijo, si vos ves a un hermano necesitado y decís, o sea, ¿no? En otras palabras, voy a orar por vos para que Dios te supla. Si vos tenés para suplirle vos. ¿O no? Porque hay mucha gente que tiene fe para que Dios envíe a alguien para que le supla. Voy a orar para que alguien te venga y el apóstol y te ayude. ¿Sí? Voy a orar para que alguien venga y te ayude con eso que estás trabajando. No. Ponete, voy a ayudarle. Eso es la fe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Póngase de pie. ¿Recibió algo? ¿Aprendió algo? ¿Sí? Den un aplauso a Dios, por favor, si usted aprende algo sobre la palabra de Dios. ¿Amén? La Biblia dice que la creación está esperando la manifestación, la influencia gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cómo usted va a influenciar? Por la fe, por justicia. ¿Amén? De esa forma va a influenciar. Que la gente dice, wow, ¿cómo lo logró este? Es una persona de fe y de obras de justicia. Vive correctamente. Usted va a influenciar. ¿Cuánto quiere influenciar? De eso estamos hablando. ¿Amén? Padre, te damos bendiciones. Te habla el apóstol Hugo Bajenete desde aquí de la ciudad de Coronel Pringles, Argentina, Ministerio Apostólico Internacional Tiempo de Cosecha. Si estuviste mirando este video y fuiste edificado, tu vida fue edificada, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, que lo compartas con seres queridos que también puedan ser edificados. Dios te bendiga. Gracias por estar conectado.